Entonces... No, porque dijo, ¿quién quieres invitar? Sí, no, espérense, pongan la cortinilla. Ponle el chisme. No, me dijo, ¿quién quieres invitar? Le dije, la quiero invitar y fluyó muy bien. Es que fue su cumpleaños. Sí, claro. Felicidades. Sí, muchas gracias. 50 años. Festejo 50 años. 50 años. Ah, muy bien. De vida. Bien vividos. Exacto. Pues sí, tristemente. ¡Ay! Como me Y dice se ve Max, ¿por qué me tuviste tan grande, papá? Es que los años no pasan por uno, se quedan. Se quedan. Sí. Pero bueno, pues ya... ¿Y la Aguilar? Está en... Por Aquí estoy, ¿cómo están? Hola, Clau. Aquí estoy. Qué bueno que sí estás aquí, porque tú sí sabes de lo que estás hablando, no como Sí, yo. estoy aquí. Sí. Sí, felicidades, Ilan, primero, quería empezar por eso. También te extrañamos mucho, ¿eh? Pues no nos invitaron, Ya, sí, nos los invitaron invité. luego ya muy tarde. Sí. El mismo día. Ya no No, podíamos fue el mismo cambiar. día. Pero fue casi, es que todo fue muy rápido. Como siempre, como toda mi vida desordenado. Sí. No, pues pónganle orden. Sí. De eso venía hablando con mi especialista terapeuta, que necesitamos un poquito de orden. Y hay que ponerle Pero bueno, orden. empecemos por el país y después pensemos en uno. Y muchas terapias, porque ahora sí no vamos a poder, nada nos va a salvar, por lo visto. No. Esto. No, ya fue. Ya No, no. bueno, la suerte ya estaba tirada. Digo, tú lo dijiste la semana pasada ya. El tema no es la reforma, el tema es cómo vamos a reformar después de esta reforma, Claro. ¿no? Pero bueno, Sí. si quieres que arranque Híjole. Claudia y nos ponga Por en orden. favor, Es venga, como cuando Clau. estamos en una montaña No, rusa. oye, si vamos a partir de esto, Ilan, ya de por sí estoy deprimida, pero así como que el tema no es la reforma, yo creo que más bien, si vamos a empezar con una frase, citaría a la gran Patricia Mercado, que dijo que hoy, hace un rato, que más allá de sedes alternas, las y los diputados tendrían que pensar en escuchar a quienes están bloqueando las puertas de la Cámara de Diputados, que es precisamente la representación del pueblo, y son una serie de voces que tampoco han sido escuchadas y que estos pseudodiálogos que parten de ideas no negociables e irreductibles, pues no pueden ser consideradas un diálogo, ¿no? Me parece claro, o sea, coincido contigo que es terrible porque el momento todo pinta a que, bueno, pues no solamente va a pasar en una sede alterna, sino siquiera sin la presencia física de quienes no están en el partido mayoritario, por tener las mismas siglas o por pintarse de ellas, etcétera, ¿no? Me parece que esto sí está dando cuenta de una profunda intolerancia que apenas está empezando. Creo que hay muchísimos signos que a mí me preocupan. Y pues sí, desde luego que el tema de la reforma yo que pensaba que podíamos hablar, como te comentaba esta mañana, pues de lo que ha pasado en los últimos tiempos, por lo menos, o sea, en los últimos días, por lo menos desde la semana pasada que se aprobó el dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, el lunes pasado, y que es el que hoy está destinado a votarse lamentablemente en lo general y seguramente aprobarse por una aplastante mayoría pues de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Digo lamentablemente porque la verdad es que sí creo que las consecuencias de echar a andar esto van a ser irremediables, por lo menos en el corto plazo. Sin duda podemos decir que qué sigue después de la reforma y nos tenemos que levantar y nos tenemos que reinventar y habrá muchas cosas que tengamos que hacer, pero vienen muchas confrontaciones y muchos momentos muy complicados y de mucha polarización en el país. Creo que lo que hemos visto desde el lunes hasta el día de hoy han pasado por la toma de calles de las juventudes mexicanas, que creo, y es mi sentir, que salvo las marchas del 8M, no se habían levantado de esta manera desde 1968 y que merecen ser escuchadas, porque justamente es el México que ellos merecen y en el cual quieren vivir. Entonces, esa es una. Y el tema de que las personas juzgadoras, las personas trabajadoras hayan tener que salir a paro y todas las confrontaciones que hemos estado viendo, incluso al interior de los órganos jurisdiccionales, me parece que es muy complicado. A esto se le sumó el fin de semana, bueno, pues la idea, las dos suspensiones muy complicadas en términos de explicación si son procedentes o no. Al final, yo lo que sostengo es, si hay una determinación judicial, sea cual sea, y lo hemos dicho en este espacio muchísimas veces, existen los víos y las medios de impugnación previstos en la propia legislación para impugnarlas y no tenemos por qué llegar a la radicalización, primero del desacato y en segundo lugar de las amenazas de juicio político a las personas juzgadoras, que lejos de darnos tranquilidad, lo único que demuestran es la intolerancia y de cara a una reforma que plantea un tribunal de disciplina, pues nos pone por lo menos en un grado mayor de suspicacia de la verdadera intención que tienen, si lo que están diciendo por lo menos en el discurso es que no hay una intención de cooptar o de controlar al Poder Judicial Federal.
¿no? Creo que el resultado lo vamos a tener en un par de días, por lo menos formal, si esto es o no una reforma constitucional en un primer momento aprobada por la Cámara de Diputados. Si los plazos les dan, me parece que no va a cambiar gran cosa porque así lo han demostrado. Va a llegar al Senado, con independencia de son 1 o 2 senadores, no solamente son aquellos de Morena, aquellos del PRD que ya dijeron que se adscriben a Morena, sino aquellos recién conversos a Morena que habiendo sido gobernadores bajo el sello de algún otro partido político, pues ahora dicen que los jueces pecaron de ser garantistas, lo cual me parece también muy reprobable. Por lo menos desde la perspectiva ética, habría que pensar también en esa diputada de Morena que dejaron sin partido justamente por oponerse con argumentos desde el ejercicio de la profesión y el conocimiento a esta reforma, por lo que hace a la carrera judicial, ¿no? Yo creo que tendríamos que darnos la pausa para decir si los ministros, si esa es la intención, pueden quizá llegar a este mecanismo de elección popular y cómo podemos coexistir una propuesta del voto sin llevarnos, digamos, totalmente lo que hemos avanzado en los últimos, no nada más 30 años, sino como hemos sostenido en este espacio muchas veces contigo, Adela, tanto Ilan como yo, que es el fortalecimiento de la carrera judicial como el pilar que le apuesta a la construcción de un poder judicial independiente, autónomo, que tenga al centro a las personas, a los grupos en situación de vulnerabilidad. El voto por arte de magia no va a generar estos cambios. Como dicen por ahí, como se dijo el domingo, como se sigue diciendo, reforma sí, pero no así, ¿no? Creo que son muchísimas cosas las que están sobre la mesa y me parece que tendríamos que darnos el tiempo, esta legislatura que apenas empieza, este sexenio que está por empezar el 1 de octubre, con una presidenta, creo que tendríamos que tener la mosura de dejar y pensar en qué son los 6 años de gobierno que apenas empiezan, con una legislatura que efectivamente tuvo una abrumadora mayoría en las urnas el 2 de junio, pero un proyecto... Sí, pero no del 100%, o sea, es decir, no ganaron con el 100% del voto para cambiarle, o sea, no es una mayoría de todos los mexicanos, hay 40%, 40 millones de personas que no están de acuerdo, ¿no? O sea, sí hay una mayoría, pero no esa mayoría. Pues es que se dio con la sobrerepresentación, ¿no? Exacto. Que, pues, perdón por interrumpirte, hay Clau. interpretaciones tienes toda la razón, o sea, hay... porque justamente lo que quisiera apelar, que cuesta cada vez más trabajo, es esto, es decir, que nuestros legisladores se asuman como una legislatura que empieza en un proyecto, si quieren llamar, o sea, el segundo piso de la Cuarta Transformación, pero que está por empezar. Y ese planteamiento de saque apenas lo vamos a conocer el 1 de octubre. ¿Cuál es la prisa y cuál es la necesidad de aprobar por un manotazo lo que realmente estuvo sobre la mesa por un presidente que va de salida? Ese es el cuestionamiento de las personas, digamos, que resultaron electas en el proceso del 2 de junio apenas. La verdad es que sé que es un llamado que a veces parece que nada más estábamos haciendo, como dicen por ahí, llamados a misa, que nadie está escuchando. Es que esta legislatura ni siquiera conoce la reforma. Es que es una vergüenza, y ahí están todos, ¿eh? Pero Los entiendo opositores que de es Morena. ilegal, ¿No? de hecho. O sea, porque la verdad te da mucho coraje decir, estamos discutiendo un tema, ¿cómo queremos que el pueblo, la ciudadanía, no conoce claramente los extremos y los alcances de la reforma, si los propios legisladores que van a votar en un absoluto acto de irresponsabilidad no conocen no solamente el contenido de la reforma original, las modificaciones adicionadas en el dictamen y las últimas reservas incorporadas en el dictamen el pasado 26 de agosto. Si no lo conocen ni los 500 diputados ni los 128 senadores, ¿qué le estamos pidiendo a las y los mexicanos en una charla banquetera? ¿No? Me parece que tendríamos que tomarnos mucho más en serio conceptos como lo que vamos a hacer de cara al futuro con uno de los 3 poderes de la Unión. Pues sí. Katz. Muchas cosas. A ver. Por primera vez, que estoy sentado aquí, estoy pensando en... ¿Debo decir lo que pienso o debo decir lo que pienso, decir qué pienso de decir? O sea, porque... hay un choque de muchas cosas, ¿no? Primero, estaba pensando en lo que dice tu amigo Federico Arriola, que me gusta mucho. Dice, el poder es poder porque puede. Lo estamos viendo. O sea, pues al final del día, pues es el poder de una persona que tiene muchísimo poder, que está haciendo lo último y que nadie se está cuestionando si va o no va.
Y también creo que también por eso también siento que estamos en una discusión un poco estéril. Lo que sí es una realidad es que el presidente ya se va y cuando se va ya va a ser otro México y se va a tener que arreglar lo que se tenga que arreglar. Porque yo le digo a mis amigos que están en esta mesa y a mí, no, sí, es que sí. O sea, el pensar y se lo digo a Claudia, que amo y adoro con toda mi alma, y te lo digo a ti, que eres mi comadre y te amo y te adoro con toda mi alma, lo que digo es, a ver, realmente... Aunque no me invites. Sí te invité, no seas así. Me invitó un día antes. 2 días. Y porque yo le hablé. No, Pero eso sí bueno. calienta. Pero podemos... Y porque yo le hablé. Nos podemos concentrar Si en no lo te hubiera importante. hablado, ¿qué hubiera pasado? No, Al demonio la reforma judicial. A ver. No es cierto, Yo, mira, tomo nota. Sí. Tomo nota. ¿Cómo? Y luego. ¿Podemos hablar de lo importante? Sí. Se perdona, pero no se olvida. Vamos a hablar de lo importante. Regresemos a nuestro tema. Pobre Katz. Gracias. Ya hasta perdí El hilo. Sí. No, que dices que le comentas a la gente que ¿Qué quieres y quiero? adoras ¿Qué con quiero? toda tu Le digo, a alma. ver, Aunque yo no me me invites a tu imagino fiesta. que esté sentada Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, que estén ellos sentados en las discusiones que están teniendo entre ellos y que digan que la reforma está toda madre. O sea, Pues no oyes a Monreal. sí, es que una cosa es lo que están diciendo Claro. y otra cosa es lo que están pensando. Pero, ¿y Porque todo mundo qué me sabe... importa lo que piensan? Me importan los actos. Lo que Sí, hagan. pero creo que esta es parte de una historia que no se ha acabado de acomodar. Yo lo que creo es que nadie se quiere antagonizar con el presidente en ese momento. Que yo me imagino que... Ni nunca. No, o sea, nunca hasta este momento. Porque el día que llegue Claudia a la presidencia, pues la presidencia, con todos los detalles que ustedes quieran, la presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum. Y el poder va a hacer todo para ella. Y el poder, no sé si todo, pero el poder de la presidencia va a ser de ella. Y ella va a tener que ver cómo resuelve este problema, que no se va a resolver solamente con leyes secundarias. Porque quiero tomar 2 pasos atrás y decir, a ver, yo creo que lo que están reformando no se puede reformar. Hay este famoso concepto de las normas pretias, que lo que dice es, bueno, pues hay cosas en la Constitución que no son reformables. Le hemos hablado aquí mucho de las reformas constitucionales y inconstitucionales, pero mi punto es, la división de poderes es irreformable y el hecho de volver jueces elegidos en una contienda electoral, lo que estás haciendo es estás dañando la misma estructura de la división de poderes. En el momento que entra un factor político a elegir jueces, pues ya no hay esta división de poderes. Ya es muy fácil decir, pues es que en Estados Unidos también eligen jueces. Sí, No, bueno. nada más que los jueces no te juzgan, ahí te juzgan los jurados. Claro. No es lo mismo, ¿eh? Tú no puedes llegar y decir, bueno, pero en Estados Unidos se eligen jueces. Sí, nada más que no todos los jueces. Y no los federales, y no además. los federales, y no los magistrados. Pero aunque fuera el caso, en Estados Unidos te juzga un jurado de tus pares, no te juzga un juez de esta forma. Entonces, estas analogías que estamos defendiendo, acabamos una vez más defendiendo lo No indefendible. valen, no Estamos valen. defendiendo lo indefendible. Entonces, me parece que estamos una vez más cayendo en el mundo de los absurdos. Pero como es absurdo, pues no es más fácil ya dejarla pasar, ¿no? O sea, no es que dejemos pasar sin quejarnos. Hay que quejarnos, y hay que patalear, y hay que hacer el berrinche, y hay que decir que esto no se vale, y que no... Sí, todo eso hay que hacerlo. Pero hay que entender qué va a pasar. Y que una vez que pase, entonces, ¿quiénes somos? Porque yo me apunto, ¿quiénes somos los que vamos a reformar la reforma? Pues vas a tener que llegar todos los colegios de abogados, la Fundación de la Barra sin duda, pues vas a tener que llegar todos los abogados que tienen una voz, o sea, skin in the game, y decir, oigan, pues lo que hicieron, okay, ya pasó. Y ahora, ¿cómo van a aterrizar esa cosa? Porque vamos a tener que darle marcha Pero atrás no a muchos tendría lados. que hacerse ahorita. El problema es que sí tendría que hacerse ahorita en un mundo normal, no en el mundo bizarro. Pero como seguimos en el mundo bizarro, pues vamos a ver cómo se combate esto. Yo creo que estas suspensiones, pues a mí me parece que son las suspensiones tan sui generis que es discutible si hay que acatarlas, no hay que acatarlas, si pasan o no pasan. Yo creo que estas suspensiones
pues no están del todo conforme a derecho, pero también estamos en un mundo que no está del todo conforme a derecho. Pues sí. Pilar, perdón la interrupción ahora yo. O sea, yo creo que al margen de los sui generis o no de las suspensiones, o sea, nunca es dable para nosotros decir que cabe la cuestionarte si las debes acatar o no. Porque eso sí ya es la jungla. Sí. Que es comportar, pues como Monreal, me parece, que dice, entonces como la juez no hizo, entonces vamos a desacatarla. Ese es el peor de los mundos. Sí. De acuerdo. O sea, si no es procedente la suspensión, procede el recurso de queja. 48 Claro. horas después, un tribunal colegiado resuelve y revoca. O sea, ¿qué Andar pasa que si acabó, te declaras en desacato? ¿no? Pero estar en desacato, en teoría es un delito previsto por la ley de amparo y como eres diputado, además tendrías que pasar por un procedimiento declaratorio de procedencia. O sea, el mundo al revés, ¿me explico? Claramente es cuestionable. O sea, podríamos decir muchas cosas respecto a la suspensión, si procedía o no, si está en suspensión de labor, eran los casos del 16, pero me parece que perdemos el foco de lo que está en la discusión. O sea, la discusión es tan relevante como la reforma judicial, que el tema de la suspensión fueron dos, que las impugnen Pues claro. y ya está. Si después quieren presentar además una queja ante el Consejo de la Judicatura porque la jueza y el juez de Tuxtla Gutiérrez Chiapas se excedieron en sus funciones, no fundaron ni motivaron, que lo hagan, ahí están las vías. Si incurrieron en una responsabilidad, como dijo también Monreal hace unos días, que inicien los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos. O sea, todo eso es viable. Lo que no se vale es decir, como no me gusta la resolución judicial, entonces yo desacato, porque entonces, ¿para qué vivimos en un Estado constitucional y democrático de derecho que por lo menos formalmente decimos que vivimos? Pero Si no bueno, estás, asumamos que cada- estoy sus fueros y cosas. totalmente de acuerdo contigo que si hay una suspensión se tiene que acatar. El problema es que todo está al revés. Todo. Por eso, pero no podemos nosotros, aunque esté todo al revés, decir, se justifica el desacato. O sea, perdón, pero entonces nos volvemos Yo no morales. dije que se justifica el No. desacato. Pues yo no creo. Yo creo que el hecho de que haya desacato da un argumento más para lo absurdo que va a estar esta reforma. No, y no abona, y coincido en que no abona en discusión y en la defensa del Poder Judicial y en la carrera judicial, y que a lo mejor en una parte muy política y muy polémica, pues lo único que haces es decir, ya ves, por eso hay que llevarnos a todos los jueces. Lo cual, pues es un argumento falaz, es un argumento que carece de todo hilo conductor de lógica, en el sentido de decir, si yo elijo a todas las personas juzgadoras, se acaba la corrupción, se acaba el nepotismo, y se acaban todos los problemas del sistema de impartición de justicia, y también nos volvemos Dinamarca en el sistema de impartición de justicia. Solo en la lógica Eso del no presidente. pasa. Solo en la lógica del presidente. En su lógica electoral. Pero no en el mundo real. Porque en el mundo real tenemos varios problemas. Mira, vámonos a Pero la decir. lógica electoral ya fue, ¿no? Por eso, totalmente de acuerdo. Pero por eso yo repito, a ver, están reformando cosas que yo creo que no se pueden reformar. O sea, yo creo que se está reformando lo irreformable. Pero cuando hagamos un post-mortem de cómo vamos a arreglar esto, primero, ¿los jueces tienen derechos? Yo creo que sí. O sea, tienen derecho a acudir y decir, oye, esta reforma nos está afectando a nosotros. Pues yo creo, de entrada sí. Pero el justiciable tiene derechos, pues también. Porque esa reforma lo que va a hacer es alejar al justiciable de la justicia. Y nada más pensando en el diagnóstico. A ver, el diagnóstico de que el Poder Judicial se puede reformar, en eso estoy de acuerdo. Nada más que la receta de vamos a matar al paciente para acabar con el cáncer me parece terrible. Pues sí. Sí, o sea, entonces vamos a matar al presidente, entonces Pues vamos sí. a matar al paciente. Entonces, a ver, el paciente es el Poder Judicial, no es el justiciable. Porque dejar al justiciable sin Poder Sí, Judicial sí. no es solución. Es dejarlo morir. Pues claro. Entonces vamos a acabar en un lugar peor del que salimos, del que partimos. Porque ver cómo le damos gusto al presidente, suponiendo que quisiéramos todos darle gusto al presidente, pues es muy fácil. Pues déjenla pasar y después la reformamos. Que yo creo que es lo que está pasando. O sea, en mi diálogo interno, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que ya todo el mundo dice, Sí, ya no lo hagan encabronar, ya déjenla pasar. Pero, Ilan, va a costar dinero, o sea, también. A ver, a mí no me tienes que convencer. Yo creo que estamos reformando lo irreformable. Y creo que lo último que... Mira, en mi diálogo interno, que lo voy a externar, es lo siguiente. A Claudia le podrían haber dejado un gobierno a toda madre. Pues sí. Y le están dejando económicamente. y le están dejando una crisis constitucional. Ya está 20 el dólar. Bueno, ¿y quién sabe dónde va a acabar?
puede acabar en 40, puede acabar en 30. Pero ¿qué necesidad de dejarle alguna crisis constitucional? ¿Qué necesidad? Eso pregúntalo en la mañanera, ve Sí, mañana. porque el presidente... Y en una vez está un huevito con catsup y pan en bolsa. Sí, porque el presidente está feliz, porque él lo que quiere es dinamitar a la Corte. Eso es un ajuste de cuentas personal. No tiene nada que ver con qué es mejor para los mexicanos. Tiene que ver con cómo se siente el presidente. Pues qué lástima. Sí, y él, pues como siempre, estiró la liga para que llegue hasta allá, para que cuando quede en la justa media sea algo que nadie hubiera aceptado. Por eso, repito, tenemos que ver qué vamos a hacer en octubre y qué vamos a hacer en noviembre. Porque en noviembre tenemos que tener estas discusiones. ¿Y qué vamos a hacer en diciembre? ¿Cómo vamos a reformar lo que se mal reformó? Porque, repito, estamos, y eso lo dijimos aquí, tú no puedes llamar una reforma una masacre. O sea, sí, si por reforma estamos intentando cambio, pues sí, masacrar algo es un cambio, pero yo creo que, pues, eso no es una reforma. No, eso no es una reforma, esto es una masacre. Están masacrando el Poder Judicial. Y de plano, lo que está pasando... Pero entonces nos quedamos callados y decimos, bueno, ya que pase. Lo que digo es que hay ya que pase sí, septiembre. Yo dije, hay que levantar la mano en todas y hay que señalar todas, sobre todo para que, a ver, cuando un político te llama por dos razones. O porque le estás partiendo la madre o porque lo estás ayudando. Nadie te va a llamar por estar callado. Entonces, pues tenemos que ir y patear y hacer toda esta faramaya que tenemos que hacer para que tomamos en cuenta cuando se sientan a dialogar con nosotros. No es que no se van a sentar a dialogar con nosotros ahorita. Esa es la realidad. No es lo correcto, ¿eh? No es lo correcto. Y tampoco es lo justo. Pero entonces, ¿hay o no hay instancias judiciales? Yo creo que sí, yo creo que sí las hay, nada más que cuando pero las con el sistema reformado, pues ya no sé si las habrá. Es que te voy a contestar de otra forma. Ya no importa si procede. Si la pide el que te la va a dar, ¿qué importa? O sea, el Poder Judicial le está preguntando al Poder Judicial qué va a hacer sobre la reforma del Poder Judicial. Pues... Pero es que ya va a ser otro Poder Judicial. Sí, pero ¿cómo? O sea, estoy de acuerdo, ya va a ser otro Poder Judicial. ¿Pero cuándo? Porque todavía les alcanza para pararlo. ¿De cuándo te vas a pedir? O sea, creo que tenemos muchos embates, perdón de regresarme, o sea, porque claro que coincido, o sea, ¿qué Poder Judicial nos va a quedar con esto? Porque al final tenían instrumentos, o sea, que eso también es un cuestionamiento importante, el por qué, y me quedo con eso que dijiste, Adela, o sea, ¿por qué demoler lo que ya construiste? O sea, ¿por qué destruirlo todo si estás en contra de las cabezas? ¿No? O sea, ¿no te gusta el CEO de tu empresa? Bueno, pues liquídalo, corre el ¿no? Pero no te eches a todo el personal operativo y a todos los que conocen cómo funcionan las radiobases y cómo se dan los puntos modales de interconexión, ¿no? O sea, es absolutamente innecesario. Oye, a lo mejor era un técnico que fingió que era un buen ingeniero, pero la verdad es que no le sabe telecom. Bueno, entonces le haces un procedimiento y también lo cesas. Pero no es lógico en términos del poder que quieres crear, ni siquiera de las soluciones que estás ofreciendo discursivamente. Sí, o sea, que esto no acerca la justicia a la gente, no resuelve los problemas de justicia cotidiana de manera más efectiva. Vaya, ni siquiera esta reducción de plazos procesales en términos fiscales y en el caso penal mucho peor, que además Ilan sabe mejor que nadie, que tendrías que tener el tema del modelo actual. Pues no puedes pensar, no puedes cambiar de persona juzgadora a lo largo de la causa, ¿no? Hay una serie de requisitos que en teoría hemos sido cumplidos con las últimas reformas que nos hemos dado. Reformas tan trascendentes, y vamos a dejarlo como reforma, no es algo demoledor, es un cambio de paradigma, necesitamos hacer, reformas de esta envergadura a lo largo de la historia, precisamente para poder generar un asidero necesario para estar bien cimentadas, requieren una discusión pausada y una implementación pausada. No gradual en 2 bloques de despidos masivos de personas del 25 ¿no? Y del 26. Del 25 y del 27. Pero además, imagínate, ¿cómo suena esto, Adela? Imagínate que a ti te dicen, tú eres de la mitad que te quedas hasta el 27. Pero ya te corrimos, o sea, el decreto dice que te vas en el 27, no tienes salvación. Pues me voy te vas de en el una. 27, te quedas 2 años más. Tus ingresos están disminuidos más allá del 30%. Perdón, pero son todos los incentivos perversos para que las cosas no funcionen. Sí. Y no estoy cuestionando otro tipo de cosas. Me parece que hay incentivos por lo menos perversos para que estas cosas no funcionen.
Pero ¿por qué no damos, ok, quieres darle paso a una reforma de esta envergadura con elección de todas las personas juzgadoras? Hay plazos entre 6 y 8 años que hemos puesto dentro de nosotros mismos en México para echar a andar reformas como la del sistema penal acusatorio, la de la oralidad, el nuevo sistema de justicia laboral. Vamos a correr a todos los jueces del país, al mismo tiempo que vamos a echar a andar en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde, ¿qué creen? Ahí sí se resuelven las cosas que le afectan a las personas de manera más directa, porque tienen que ver con las relaciones civiles. A los mismos que votaron por Claudia, a los mismos que votaron por Andrés Manuel, esos mismos son los que van a ir mañana a buscar justicia con un juez que nunca ha sido juez. Eso sí, yo no estoy diciendo que ni siquiera vayan a ser, o sea, las peores personas. Yo sí estoy diciendo que, perdón, pero ninguna persona sale, o sea, ningún abogado así tenga 10 de promedio y sea la mente más brillante con la que te has topado en la vida, sale de la licenciatura formada para ser juez. Perdón. Ni de la libre de derecho, claro. No, pero ninguna Y hay profesión. excelentes abogados que no pasaban exámenes aún, o sea, por años. Tienes que hacer callo. Ni de Y la hay libre, ni excelentes de abogados que no ni de la tienen Ibero, esta ni de percepción Harvard. para brindar justicia, para impartir justicia. No lo tienen. Ninguna persona sale de Harvard a ser juez, ¿eh? No. Ni una, ¿eh? De ningún lado, de ningún lado. No sales para ser juez, tienes que entrar a la carrera judicial. Es de la misma manera que un médico, como salía el certificado, ¿no? Médico, internista y partero de Ciudad Universitaria, no puede ser neurocirujano. O sea, ¿por qué? Porque tiene que entrar a la especialización. Sí, Bueno, la ya va, especialización a ver, abre también, el es la escuela de cerebro, información pues, no. judicial para hacer carrera judicial. Pero es muy honesto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La honestidad, ¿qué tiene que ver? Con el expertise. Sí. Con experiencia. En fin. Pero además, en estos cambios caprichosos del dictamen, porque, perdón, ahí sí voy a poner el calificativo caprichoso, porque nos vienen a decir, la verdad, en su momento Juan Ramiro Robledo y el diputado Mier y todos perdón, pero si escuchamos, después de los diálogos, hicimos más de 100 modificaciones al dictamen. Ninguna modificación sustancial y realista, y las únicas que atendieron fueron aquellas donde salió el presidente en la mañanera a decir, sí me arrepentí, y la verdad es que no debí de haber puesto lo de la edad y lo de la experiencia. Pues esa cambiémoslo. modificación sí pasó. Sí, pues cambiémoslo. ¿No? Entonces cambiémoslo. Luego se le ocurre, oye, hay que poner esta figura de los jueces sin rostros, porque como están preocupados, oye, no nos importa que la Corte Interamericana haya dicho de manera sistemática que es una figura inconvencional porque violenta tratados de derechos humanos, pero además porque violenta los derechos de las personas que están siendo juzgadas. Y porque no tendrías capacidad ni siquiera de saber si está impedido para participar en tu causa, Claro. entre otras. Esa sí la incorporamos. Entonces, llegamos a un mundo donde de repente vamos a tener una constitución donde sí hay una edad mínima para ser diputado, hay una edad mínima para ser senador, hay una edad mínima para ser presidente de la República, pero no hay una edad mínima para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque para ellos, los que actualmente tienen el control del discurso político, les parece una función absolutamente irrelevante. Y eso me parece que es muy grave y que es una afrenta a quienes con una enorme vocación de servicio público han dedicado su vida a la función judicial, al servicio, ser profesionistas de carrera impartiendo justicia. La gran mayoría de nuestros jueces, magistrados, incluso secretarios de estudio y cuenta que son de grado, son juzgadores, que ya son los jueces de distrito o magistrados, llevan más de 10 años en la carrera judicial y empezaron, si están en el modelo de la ley de carrera, como oficiales de carrera judicial. Muchos otros empezaron incluso en un modelo anterior donde se llamaban meritorios, que no recibían paga, entraban a trabajar a un juzgado y entonces justamente por el mérito que iban haciendo podían posteriormente entrar a concursar por las plazas que se iban abriendo. Entonces me parece que sí podemos corregir muchas cosas. Entiendo que se han establecido desde la reforma del sexenio de López Obrador candados para evitar el nepotismo y que bueno, pues sí puede haber familiares porque veas para arriba a tus padres y a tus abuelos y quieras hacer lo mismo que ellos hicieron profesionalmente, sin que esto sea nepotismo. Y por eso hasta y que el grado tengas de secretario tus méritos propios, claro. Claro. Bueno, pues Y ¿cuántas a lo familias mejor no puedes hacer conocemos de coincidir padre muchas médico, hijo médico? Pues sí. Sí, de acuerdo. En fin, gracias, Clau.
Vamos a En ver fin. qué pasa en los Nos próximos. vemos el martes. A ver. Vamos a ver cómo pasa lo que sigue pasando. Sí, lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Gracias, Katz. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, a todo mi equipo de trabajo, a ustedes por su atención y compañía. Maca, Fausto y Fabs, ¿a qué hora los ven? 4:30. Con el resumen de la Casa de los Famosos. 4:30. 4:30. con todo. Y yo a las 9 de la noche con una entrevista con Mónica Aspe, la primera mujer CEO de AT&T en nuestro país. Hoy, 9 de la noche, solo con Adela. Gracias.